A todos. Bueno, en unos minuticos ya vamos a comenzar. Estamos terminando de arreglar todo. Bueno, muchachos, entonces, buenos días a todos. Acá estamos en el Centro de Excelencia de Equinox. La idea de este espacio es simplemente compartir conocimiento, aprender nuevas cosas, mejorar nuestras capacidades en lo que hacemos y también es un espacio chévere para discutir estos temas nuevos, estas cosas que nos inventamos, estos retos que tenemos a diario trabajando en inteligencia artificial y de IRA. Entonces, pues gracias a todos los que están acá. Hoy vamos a comenzar esta iniciativa con el equipo de RPA, con Arturo, Diana y David. Ellos tres nos van a hacer una presentación mostrándonos un poco la metodología de RPA. Entonces, pues la idea es que conozcan este proceso. Esto ha sido un trabajo que han hecho estas tres personas desde hace algún tiempo. Y digamos que la idea es mostrarles cómo no solamente ellos hacen RPA por hacer RPA, sino todos los pasos que diseñaron pues para hacer las mejores soluciones. Entonces, pues no alargando más la cosa, les cedo la palabra y gracias a todos los que están acá. Listo, muchas gracias, Carla. Buenos días. Efectivamente, pues la presentación de hoy es sobre la metodología de RPA que manejamos aquí en Equinox AI Lab. La idea de la presentación es primero pues dar una pequeña introducción sobre qué es RPA, a qué nos referimos cuando hablamos de RPA, cuáles son los beneficios de manejar una metodología RPA. Pasaremos a dar un paso muy rápido por las metodologías ágiles, específicamente Scrum, que son la base de nuestra metodología. Y pues finalmente haremos la explicación de las 4 fases de desarrollo que manejamos en RPA. Entonces, como ya mencionaba Carla, pues nosotros somos el equipo RPA de Equinox, está Arturo y David, los ingenieros RPA, y pues yo, Diana Cristina Pérez, que soy actualmente la líder del equipo. Como les decía, pues vamos a iniciar con qué es RPA, pues para dar una introducción, ya que pues la idea es que todos entiendan el proceso. Entonces, RPA por sus siglas en inglés es Robotic Process Automation, que es automatización de procesos por medio de robots de software. Entonces, son procesos, son robots de software que permiten automatizar tareas. Aquí nos tenemos que desprender un poquito del imaginario que tenemos de robot como una máquina, como algo mecánico, como un brazo que va a llegar a coger cosas, sino que esto es un robot de software que nos va a permitir automatizar procesos que se hacen manualmente, que son repetitivos y que pues a veces quitan tiempo en las organizaciones. Uno de los objetivos de RPA es ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia y la precisión de los procesos, ya que con un robot de software se va a poder disminuir el error manual que se da en estos procesos que son altamente repetitivos. ¿Qué se puede hacer con RPA? Entonces, RPA trabaja con datos estructurados predefinidos, entonces bases de datos, archivos de Excel, archivos de texto. RPA puede emular acciones humanas, entonces, como les decía, un robot de software va a poder entrar a una página web, va a poder rellenar campos de un formulario, va a poder dar clic en ciertos botones, en cierto lugar, descargar archivos y hacer todo como si lo estuviera haciendo una persona dentro de un computador. Trabajar continuamente, si se tiene dentro de un servidor, operar acciones, como ya lo mencionaba, con interfaz de usuario, integrar diferentes tipos de aplicaciones, entonces no es necesario que el proceso esté todo dentro de una sola aplicación, sino que puede ir de un navegador a un Excel, a integrar datos con bases de datos, y permite realizar las tareas con una menor tasa de error. Pues ya que se disminuye el error manual que da, por ejemplo, estar todo el tiempo descargando archivos o rellenando campos en un Excel. Ahora pasamos a explicar cuáles son los principales beneficios de tener una metodología para el desarrollo de RPA. Entonces, lo primero es que tenemos una estructura para el proyecto.
Entonces sabemos en qué fase vamos y qué podemos entregar en el momento en el que estamos, asegurando obviamente la calidad y teniendo una garantía, porque desde el principio se especifica pues, con el cliente qué es lo que va a obtener, qué es lo que es realmente automatizable, qué no, qué recursos requerimos. Y pues es una estrategia para llevar a cabo proyectos teniendo una dirección, teniendo desde el principio claros los objetivos a mediano y a largo plazo, conociendo, como ya lo decía, los recursos que se van a tener eh, para el proceso y pues teniendo una mejor interacción con el entorno, tanto con el cliente como con las aplicaciones que se manejen dentro del proceso. Y pues ahora les voy a dar paso a mis compañeros para explicar la metodología Scrum. Bueno, las metodologías ágiles. Para esto primero necesitamos dar como que un concepto más global de lo que significa y por qué las implementamos dentro de nuestro trabajo y dentro de nuestros proyectos de RPA. Primero me gustaría hablar que las metodologías ágiles nacieron en respuesta pues, a esos proyectos tradicionales que eran muy rígidos, a esas metodologías que se implementaban en dichos proyectos, que aparte de ser rígidos también eran lentos y pues con esto podría decirse que estos proyectos no se adaptaban fácilmente al cambio, ¿sí? De allí nace este tipo de metodologías que se embarcan dentro de un concepto grande denominado Agile, el cual pues supliría las metodologías, se supliría de documentación y de metodologías buscando esas buenas prácticas de desarrollo de software, donde se buscaba formas más flexibles de trabajar y pues a su vez eficientes. Hablaremos en primera medida de uno de los padres de las metodologías ágiles, Jet Sutherland, quien se basó en un trabajo que observaba y experimentaba con el desarrollo de software y en y en la aplicación de enfoques ágiles de las organizaciones. De allí que Sutherland pues mencionara que las metodologías ágiles eran el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Y bueno, aquí introduciremos un concepto denominado Shu Hari, que pues proviene de un arte marcial japonés. Y pues para este caso, pues nosotros mostraremos cómo lo utilizaremos dentro de la etapa de desarrollo, ¿sí? El Shu, esta primera etapa es seguir las reglas y copiarlas. En esta etapa encontramos que el colaborador sigue las instrucciones y las reglas establecidas o impartidas por un maestro o por un instructor. En este enfoque, pues principalmente buscamos que las personas pues aprendan de los fundamentos y las técnicas y los principios básicos de esta disciplina, en este caso pues el de las metodologías ágiles. En segunda medida, una etapa que se llama HA, una vez denominadas las formalidades, pues pueden hacerse las innovaciones. En esta etapa intermedia, lo que se busca es que el integrante del grupo o el colaborador eh, comience a cuestionarse y analizar y experimentar lo que ha aprendido en la etapa inmediatamente anterior y pues comienza a entender las razones detrás de las reglas y las técnicas establecidas. Una etapa final, RI. Esta etapa se podría denominar un trascender y un crear, en donde es posible desechar las formalidades gracias a que ya se domina una práctica, ¿sí? Y pues dentro de eso encontramos que será posible observar que la persona o el aprendiz se cuestione lo aprendido y se convierte en un maestro en sí mismo. Otro aspecto importante de las metodologías ágiles es acerca del equipo. ¿De qué conforma nuestro equipo o nuestro centro de excelencia? El equipo debe cumplir con tres características clave. La primera es la trascendencia. Nosotros debemos tener un propósito más allá de lo normal, tener objetivos y alcances claros para ejecutar los procesos. Otra característica es la autonomía. La autonomía, como bien él lo dice, es que el equipo se gestiona y se organiza solo. Yo no debo depender de mi compañero, debo confiar en su trabajo. Y la interfuncionalidad, que es que todos los integrantes del grupo cuentan con todas las habilidades necesarias para llevar a cabo un proyecto. La interfuncionalidad es importante para la sinergia de los equipos. En nuestro equipo tenemos diferentes roles. Tenemos un desarrollador RPA, que es aquel que se encarga de hacer el desarrollo de los procesos, un RPA QA, que es aquel que se encarga de asegurar la calidad y la mejora continua de los procesos. Tenemos un RPA Solution Architect, que es aquel que se encarga de ver todas las solicitudes de insumos y requerimientos técnicos que tenga
en este caso el proceso, un business analyst, que es el encargado de analizar el proceso y hacer todo el levantamiento de la iniciativa, y el Scrum Master, que es el que orquesta el equipo. Bueno, dentro de las metodologías ágiles, lo que encontramos es un evento que prácticamente que es el corazón de Scrum. Se llama el sprint. Este sprint tiende a no tener una duración máxima 4 semanas, o sea, un mes. Y bueno, el flujo de este puede variar entre 2, que sería el tiempo mínimo, a las 4. La duración de este pues se establece y se fija con el equipo según las necesidades del equipo y del proyecto o lo que se requiera. Y durante este tiempo pues se va a enfocar a completar las tareas y los objetivos establecidos en el sprint, que es lo que implica diseñar, desarrollar, probar, no sé, entregar el software. En este caso sería entregar el software del bot funcional. Y bueno, algo que tal vez se me pasaba es que antes de que comience como tal un sprint, se lleva a cabo una reunión de planificación donde se establecen los elementos de trabajo del backlog, que es una lista priorizada de tareas pendientes y que se abordarán durante dicho sprint. Y nos preguntamos qué más se hace durante el sprint, ¿sí? O cómo se manejan los tiempos dentro del sprint. Lo que normalmente se hace es hacer reuniones diarias, estas son llamadas dailies, pues para compartir los impedimentos o las cosas que se puedan presentar en los avances de cada tarea. Pues encontraremos que apenas termina un sprint, va a comenzar otro y nosotros lo manejamos por medio de una tabla de progreso que va a estar dividida en 3 columnas. En este caso, el to-do, el in progress y el done. Dentro del to-do, pues esta columna representa los elementos que no han sido comenzados para el trabajo de dicho sprint. In progress, esta columna pues representa las tareas que actualmente están en proceso o en ejecución y pues obviamente que están asignadas a una persona del equipo de desarrollo. Y el done, pues las tareas que implican o una terminación que han sido finalizadas o que ya cumplen con los criterios de finalización establecidos. Otro factor relevante de cara a las metodologías ágiles que nosotros utilizamos es el tema de la priorización de los proyectos. Como ahí bien lo dice, el desperdicio es un crimen. Entonces nosotros aquí lo que queremos es dejar a un lado esa estrategia tradicional de todo es importante y todo se puede hacer al mismo tiempo y empezar a aplicar una estrategia ágil en la que la prioridad y la concentración en los proyectos sea lo más indispensable. Entonces Jeff Sutherland nos da algunos consejos para llevar a cabo esta priorización de proyectos. El primero es que la multitarea te embrutece, tener muchas actividades haciéndolas al mismo tiempo satura el cerebro de información. Hacer a medias no es hacer, y este viene vinculado también con hazlo bien a la primera. Es importante hacer bien nuestro desarrollo, nuestros procesos antes de abarcar otra tarea. Trabajar demasiado solo en todas las tareas lo complica aún más. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros contamos con un equipo que es capaz de hacer diferentes cosas, tenemos diferentes roles para diferentes tareas. Que una persona se encargue de todo es algo que es ingestionable. No seas irracional, es importante mantener todo sobre el ámbito lógico, sobre el ámbito racional, sobre objetivos claros y precisos. Eh, no a los actos heroicos, no te metas como en cualidades o en aptitudes que no tienes, en capacidades o roles que tú no haces, porque precisamente eso va a afectar y entorpecer los procesos de los equipos. Y basta de políticas absurdas y busca siempre el flujo y la sinergia de los equipos. En cuanto a políticas absurdas, es que tienes que ser disruptivo a la hora de tomar decisiones y a la hora de gestionar los procesos. Bueno, encontramos la priorización de tareas y pues aquí hablamos del tamaño. El tamaño sí importa y es algo como relativamente, ¿sí? Aquí lo que buscamos es estimar las tareas y la complejidad de estas y de las historias de usuario. Mostramos unos ejemplos de cómo se hace esta estimación. Eh, Hay una que es por medio de asociarlas con razas de perros, que a mayor raza de perro, a mayor sea el tamaño de la raza del perro, pues mayor sería la complejidad de la tarea. Una, pues algo un poco más moderna sería
clasificándola con la serie de Fibonacci. Y una que pues nosotros acostumbramos a manejar es el Planning Poker, que se basa pues en la participación colaborativa pues del equipo pues para llegar a los consensos sobre las estimaciones. ¿Qué podríamos decir acá? Pues que el objetivo del Planning Poker es obtener una estimación más precisa y consensuada, evitando pues sesgos individuales y fomentando la colaboración y pues un debate como más constructivo. Se utiliza principalmente durante la reunión de planificación del sprint y pues acá se identifican pues las tareas o historias de usuario que se incluirán en el trabajo del periodo dado. Listo. Ya para finalizar el tema de metodologías ágiles, otro factor importante son las historias de usuario. Hay que tener en cuenta que no hay tareas, son solo historias. Para poder hacer bien, en este caso las historias de usuario, Bill Wake nos da a nosotros un criterio INVEST para poder desarrollar bien las historias de usuario. En este caso, cada una de las letras de INVEST pues tiene un significado. En este caso, la I es que la historia de usuario debe ser independiente, no se debe ver involucrada por otras historias de usuario y se debe definir por sí misma. Debe ser negociable, debe haber un pacto entre el equipo de trabajo y el área involucrada del proceso. Debe ser valiosa, debe aportar valor al equipo, debe ser estimable en un rango definido de tiempo, debe ser lo suficientemente corta para que la podamos entender y debe ser totalmente comprobable. Yo no puedo estar en ambigüedades con la historia de usuario que vaya a tener. Listo, a partir de aquí vamos a empezar a hablar de las 4 etapas de desarrollo que manejamos en Equinox para RPA. Estas son configuración inicial, desarrollo, pruebas y despliegue. Para poder aterrizar un poquito mejor los conceptos que vamos a dar de estas 4 fases, decidimos tomar un proceso de ejemplo que fuera un poco como de cultura popular, que todo el mundo lo pudiera entender. Y para nuestro caso, para aterrizar mejor esas ideas, vamos a estar haciendo el análisis de la automatización del proceso de leer y gestionar las cartas que llegan a Santa Claus. Entonces, vamos a empezar con el tema de configuración inicial. Esta parte se divide como en dos pasos, que es el diagnóstico de la iniciativa, que lo denominamos mineros en búsqueda de oro, que es donde vamos a entender todo el proceso, a ver qué tan complejo es y también qué tan automatizable puede llegar a ser. Y la parte del levantamiento de la iniciativa, que la denominamos estructurando las ideas, que es donde ya vamos a establecer los objetivos de la automatización, los recursos y pues qué es lo que realmente se va a automatizar. Como lo comentaba Diana, un factor importante es la parte del cuadrante de la automatización, cómo nosotros clasificamos un proyecto dependiendo del nivel de automatización que tenga. Hay dos factores que hay que tener en cuenta. Uno es la complejidad y el otro son los beneficios. De acuerdo a la complejidad o a los beneficios, nosotros podemos encasillar nuestros proyectos en 4 términos importantes. Si un proyecto es de baja complejidad y de bajo beneficio, lo denominaremos un low hanging fruit. Un low hanging fruit es un proyecto que a futuro nosotros le vemos potencial, pero que pues por el momento lo tenemos ahí como un arroz en bajo. Uno que es de alta complejidad, pero de bajo beneficio, lo podemos llamar un long term improvement, que son todos aquellos proyectos que pues son complejos en su materia y que pues pueden acarrear ciertos beneficios a futuro, pero que pues todavía no están bien planeados, que todavía nosotros no tenemos como, por así decirlo, la labor técnica para poder ejecutarlos. El otro término son los must do improvements, que son aquellos que requieren de alta complejidad y de alto beneficio. En ellos nosotros nos vamos a centrar a medida que los modelos de 4 olas de automatización que se maneja actualmente, eso lo maneja Leslie Wilcox, en el que pues las primeras 2 etapas nosotros manejamos una labor técnica de poder nosotros definir el cuadrante de automatización mediante RPA y las últimas 2 labores son para otro tipo de tecnologías, en este caso como la inteligencia artificial. Y pues nosotros contamos pues en el área de Equinox con un equipo de inteligencia artificial que se puede adaptar a esos must do improvements o aquellas actividades que se pueden generar en la 4ª etapa. Y un quick win es aquel proceso que es altamente automatizable y que está dentro del enfoque de automatización y en el cual nosotros nos centramos, que es un proceso con altos beneficios y con baja complejidad. Para definir en qué cuadrante está el proceso que vamos a trabajar, pues vamos a tener varias variables a tener en cuenta.
La primera son los tipos de entrada. Estos pueden ser estructurados, es decir, que tienen un formato predecible, que las celdas son fijas y son accesibles mediante algoritmos, que es un formato predecible que siempre vamos a encontrar la información de la misma manera. O sea, no es que en el archivo vamos a encontrar el nombre de la compañía primero en esta esquina y luego en una esquina de abajo, o que el botón de la aplicación va cambiando de lugar. Entonces, siempre el formato es predecible y la información va a estar fija siempre en un mismo lugar. O sea, puede cambiar, pero va a estar siempre en el mismo lugar. No estructuradas poseen su propia estructura, y los formatos no son predecibles. Es decir, un ejemplo de dato no estructurado podría ser como las hojas de vida, que cada uno puede estructurar su hoja de vida de acuerdo a su necesidad. Entonces, no es tan fácil leer esta información. Digital, entonces todo puede estar almacenado en una máquina, ya sea en bases de datos o en archivos de Excel, de Word, de texto, y se pueden acceder fácilmente, o no digital, que todo está registrado de forma física en papel. Entonces, digamos, para el ejemplo que estamos manejando, hay de todos los tipos, hay tanto estructuradas como no estructuradas digitales, pero pues para poder automatizarlo nos vamos a quedar con las cartas que llegan por correo electrónico, que serían estructuradas digitales que permitirían hacer la automatización. Otro factor importante para evaluar procesos si es automatizable o no es de cara a la estabilidad. La estabilidad se puede dividir en dos formas. Una es el proceso y otras las aplicaciones. La estabilidad del proceso es algo más organizacional. Son todos los cambios legislativos, organizacionales o en la industria que se generen de cara a un proceso. Si yo estoy automatizando un portal web, si hay un cambio legislativo, pueden cambiar algunas cosas. Entonces, la estabilidad se puede manejar de la parte de procesos en cuanto a legislativo, organizacional, industrial. Y en la parte de aplicaciones son todos aquellos cambios en las aplicaciones, ya sea de interfaces de usuarios, menús, reportes, o sea, versionamiento de aplicaciones que puede aparecer en el tiempo. Otro a tener en cuenta es el average handling time, que es el tiempo que un empleado o que una persona va a utilizar en realizar el proceso. Para este se tienen como dos subvariables, que es el volumen, o sea, la cantidad de transacciones que se realizan dentro del proceso, y la frecuencia, o sea, cada cuánto se va a ejecutar o se va a realizar el proceso. Ya con el promedio de estos dos, o conociendo estas dos variables, se puede tener el promedio de tiempo que van a utilizar para desarrollar el proceso. Otro valor importante es conocer el tipo de cliente. Existen dos tipos de clientes. Está el Team Client y está el Team Client para evaluar un proceso de RPA. El Team Client es aquel usuario o aquel cliente que tiene una máquina virtual para correr sus procesos. Y el Team Client es aquel cliente que pues provee una máquina física para ejecutar sus procesos, sea que necesite un bot atendido, sea que necesite un bot desatendido. Cada uno tiene unos pros y unos contras. En cuanto al Team Client, que es aquel que utiliza una máquina virtual, la máquina virtual provee mayor seguridad ante ciberataques, es menos vulnerable, tiene un mayor ciclo de vida del proceso. También acarrea menores gastos en cuanto a los requerimientos. Son fáciles de manejar e implementar, son escalables en cuanto a tecnología y también en cuanto a volumetría. Tienen que estar, este es un contra, tienen que estar siempre conectadas, la red es lenta en algunos casos, el rendimiento depende pues, de la conexión que nosotros tengamos y pues que requiere de una correcta implementación. El siguiente cliente es el T-Client, que es el que provee una máquina física para correr sus procesos. Un pro es que tiene pocos requerimientos, tiene mayor capacidad del servidor para dispositivos adicionales que se quieran agregar. Es de fácil implementación a PCs existentes en el momento en cuanto a versionamiento y aplicaciones que se utilicen. Es de fácil acceso a archivos almacenados y aplicaciones que tenga la persona. Tiene un mayor rendimiento y tiene una menor seguridad. Esto es un contra ante ciberataques. Tiene poca capacidad de almacenamiento si una persona tiene diferentes procesos ejecutando en su máquina física o tiene también archivos que ya necesite para su proceso del día a día. Tiene menor almacenamiento y pues esto acarrea una dificultad mayor. Tiene mayores costos de implementación y tiene que haber una actualización continua de las aplicaciones que tenga, en este caso, la máquina física. Otra variable de tiempo que se maneja es el full time equivalent, que es la cantidad de horas trabajadas por empleado de tiempo completo. Es decir, cuántas personas tienen, o cuántas horas a tiempo completo se van
a reducir o se van a tomar para la automatización. Entonces, aquí se necesita calcular el requerimiento de recursos humanos, que básicamente es cuántas personas intervienen en el proceso durante todo el ciclo del proceso, identificar cuántos de esas personas que intervienen están a medio tiempo, cuántas a tiempo completo, y calcular la hora labor por ejecución. Así podremos saber, digamos, en una periodicidad, ya sea semanal o mensual o incluso anual, cuántas horas de tiempo completo de empleados se van a reducir con la automatización. Aquí es importante decir que tanto el FT como el Average Handling Time pueden variar de acuerdo al pico del proceso. Es decir, cuando el proceso tenga mayor cantidad de transacciones, digamos en este caso diciembre, que va a tener mayor flujo de procesos, pues el FT y el Average Handling Time pueden ser mayores y pueden tener un mayor impacto en el beneficio que pueda tener la automatización. Bueno, aquí ya vamos a hablar de cara a estructurando las ideas, que es nuestra siguiente etapa, y es acerca del documento PD. En este documento vamos a registrar dos diagramas de flujo importantes. El primero es el proceso ASIS. Ahí lo dice, es el proceso como es el flujo que hacen las personas, en este caso los funcionarios operarios, que hagan el proceso. Pues con el ejemplo de Papá Noel sería el proceso y el alcance definido por Papá Noel, lo que él hace diariamente. Este diagrama de flujo es importante porque provee escenarios alternativos. Nosotros tenemos diferentes ambientes trabajando. No solamente es un ambiente definido, sino la interacción de varias aplicaciones. Tenemos diferentes usuarios involucrados durante el proceso. No solamente es Papá Noel, también son los elfos que trabajan con él o de pronto la empresa que gestiona los correos. Tenemos también diferentes KPIs o KRs, que son, por así decirlo, los indicadores del proceso. Esos KPIs son los que nosotros tenemos que mejorar a través de la automatización. Si, digamos, Papá Noel se demora leyendo las 500 cartas 3 minutos, nosotros tenemos que mejorar ese rendimiento. Y las tareas realizadas y el tiempo de ejecución también se plasman en este diagrama. Otro diagrama importante es el proceso to be, que es, como dice, el proceso a hacer, y ese proceso ya es el diagrama de flujo automatizado. En este diagrama de flujo nosotros definimos qué se encuentra por dentro del proceso de automatización y qué es una oportunidad de inteligencia artificial. Nosotros vemos algo que puede hacerse por medio de inteligencia artificial, lo comentamos con nuestro equipo y lo gestionamos. También encontramos todas las excepciones de negocio y de aplicaciones que nosotros podemos manejar durante el proceso y que tienen que estar acorde con lo que se maneja actualmente en el proceso ASIS y las nuevas reglas que se generen durante el proceso. También ya en la parte de estructurar las ideas vamos a evaluar las excepciones. Entonces tenemos excepciones de negocio y de aplicaciones. Las de negocio están relacionadas con las reglas que se deben seguir, es decir, cómo va el paso a paso. Con los OKRs y los KPIs, pues la idea es, como ya lo mencionaba Arturo, es mejorar estas mediciones y con la experiencia del usuario realizando la tarea. Entonces aquí vamos a tener que, por ejemplo, el usuario ya conoce que para entrar al correo se demora cierta cantidad de tiempo o que cada vez que va a interactuar con la aplicación después de cierta cantidad de transacciones toca volver a iniciar sesión. Entonces todas estas reglas que ya conoce el usuario por su experiencia con el proceso, también las vamos a tener en cuenta en las excepciones de negocio. Y ya vamos a tener excepciones de aplicaciones, que son excepciones que se dan directamente en la ejecución del bot, que pueden aparecer como, pues, por la misma interacción del bot con las aplicaciones, errores encontrados durante la ejecución, y pues vamos a tener aquí, vamos a implementar logs, tanto de auditoría como de error, para saber cómo se está llevando la ejecución del proceso. En el caso de la herramienta que utilizamos, que es UiPath, pues estos logs van a quedar almacenados en el orquestador y ahí se van a poder ver qué errores o cómo se ha llevado a cabo cada ejecución del proceso. Ok, antes de... Ay, perdón. Sí. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar, como les decía, con nuestro ejemplo. Primero vamos a presentar el flujo del proceso, como lo diseñamos para entender desde nuestro lado cómo sería el proceso que estamos tratando, que es la lectura de correos. Entonces, lo que haría, en este caso, Papá Noel o el elfo que vaya a leer los correos, es ingresar al correo, revisar la bandeja de entrada, si hay cartas nuevas,
pues va a leer la carta, si no, pues termina el proceso. Entonces, si nos vamos por el lado de si hay cartas nuevas, entonces va a leer la carta, va a revisar si el niño que escribió la carta se portó bien o no. Si no, pues se registra en la lista de regalos sin regalo para este año y pues vuelve a revisar si hay, correo, si hay otro correo. Si sí, pues se responde el correo, se dice que su correo fue recibido, y pues con la firma del Polo Norte. Y se realiza como un promedio de las calificaciones. Entonces, si fue excelente, se va a registrar pues los regalos que vienen en la carta con un máximo de 4. Si es aceptable, se registran 2 o 3 regalos. Y si fue deficiente o regular, se registra un solo regalo para este año. Y pues igual vuelve y revisa si hay otro correo nuevo para volver a hacer todo el proceso. Este como tal sería el proceso ASIS, o sea, cómo lo realiza manualmente. Y el proceso TUI, o el cómo se va a automatizar, sería este donde también vamos a registrar las aplicaciones que se utilizan, en este caso correo y bases de datos, donde el nuevo flujo va a ser conectarse al correo, revisar nuevos correos de la última hora, eso teniendo en cuenta lo que les decía del pico del proceso, pues ya que el pico va a ser diciembre, entonces va a estar recibiendo correos continuamente, es necesario revisar el correo cada hora. Va a validar los nombres de los remitentes en la base de datos de niños buenos, o sea, eso ya tiene que ver con base de datos. Si está en la lista, entonces va a registrar en base de datos la cantidad de regalos de acuerdo a la calificación o al promedio de la calificación y va a responder el correo con un recibido y con la firma del Polo Norte. Si no está en la lista, pues se registra el nombre en la base de datos, pero no se le asigna ningún regalo y se responde el correo con una reflexión y la firma del Polo Norte. Hasta aquí son los dos diagramas que explicamos dentro de nuestra primera etapa de configuración inicial y vamos a pasar a explicar el diagnóstico de la iniciativa, que es donde se ven todas las variables de las que ya hablamos. De parte del diagnóstico de la iniciativa, que es como tal la evaluación del proceso, si puede ser automatizable o no, por medio del cuadrante de automatización que mencionamos anteriormente, aquí lo que nosotros hacemos es describir el área del proceso encargada. En este caso, pues el proceso se llama automatización de correos Polo Norte. En este caso, la empresa sería Santa Claus Inc. El responsable pues sería Santa Claus. El proceso owner sería pues, el elfo número 3, a quien pues es el que conoce el proceso. Y el RPA Business Analyst, que en este caso es Diana Pérez, la encargada. Aquí lo que nosotros hacemos es evaluar la estabilidad del proceso. Como les comentamos anteriormente, esta tiene 3 factores: las entradas, la estabilidad del proceso y la estabilidad de las aplicaciones. Aquí las entradas se evalúa si son digitales o estructuradas, si pues no son digitales ni estructuradas y cada una de las combinaciones. Si es digital estructurada, pues es un proceso factible. En cuanto a la estabilidad de los procesos, aquí nosotros miramos si existe algún cambio en el proceso organizacional. En este caso, si Papá Noel ya no va a ser el presidente de la empresa y cambia a otro presidente y si eso incide directamente en el proceso, y la estabilidad de las aplicaciones, que son tan estables las aplicaciones que se van a manejar, como el correo, como UiPath, como la base de datos. Y pues esto también viene con los cambios. Pues aquí tenemos un factor de acuerdo a la estabilidad. Ahora nosotros lo que hacemos es calcular los beneficios. En este caso tenemos el full time equivalent, que sale directamente de la periodicidad del proceso. Es diario, lo que él hace diariamente es leer 500 cartas, se demora 3 minutos y pues él tiene errores manuales o ha presentado unos errores manuales del 20%. Nos damos cuenta que ya diagramando el proceso son más de 10 pasos, que el proceso posee decisiones simples de sí y no, que tiene el 10% de las excepciones o reglas de negocio están directamente en el proceso, que maneja de 2 a 3 aplicaciones mediante el correo, mediante el iPad y mediante las bases de datos. Acá es si el cliente es un team client, en este caso sí, él requiere de una máquina virtual para ejecutar los procesos, entonces es un team client. El 100% de las entradas son digitales. Aquí nos pregunta pues, la calculadora si los datos son escaneados. En este caso, si necesitamos utilizar OCR, otro tipo de inteligencia artificial para los datos, en este caso no. Y acá es los datos de entrada. Los datos de entrada son digitales, son mayores al 80%. Entonces acá la factibilidad de implementación nos dice que es de poco esfuerzo y alto beneficio. Las tareas que son de menores al 35% son denominadas de poco esfuerzo, del 35 al 65 son esfuerzo medio y de mayores al 65% de factibilidad son de alto esfuerzo. Igual acá, con el beneficio y la sustentabilidad, podemos decir que es de alto beneficio y que las horas liberadas
al año, hombre. Para Papá Noel son de 5.720. La reducción del error es en un 88%, la variation mean time, la reducción de la variation mean time es de un 59%. ¿Esto de dónde lo sacamos nosotros? Esta calculadora nosotros la generamos a partir de una calculadora que provee iPad y nosotros la amoldamos a nuestro sistema y a nuestros requerimientos en los procesos del día a día. Aquí pueden ver también las calificaciones de cada uno de los iteradores del proceso. Y según el cuadrante estaríamos dentro de Quick Win. Según el cuadrante estaríamos dentro del Quick Win, que es poco esfuerzo y alto beneficio. Y pues junto con este diagnóstico y los flujos que ya mostramos, pues se genera un documento PDF que es donde van a quedar los objetivos del proceso, el alcance del proceso. En este caso va a quedar estipulado que solo vamos a trabajar con los correos electrónicos. Todos los recursos que se necesitan van a quedar en ese documento y también el análisis de este diagnóstico de la iniciativa, que también se le va a mostrar al cliente para que él apruebe esto y podamos iniciar la segunda fase, que es el desarrollo. Bueno, dentro del desarrollo, aquí lo que hacemos es darle vida al proyecto y lo hacemos mediante un archivo denominado SDD. Pues estas últimas siglas lo que se sintetizan es el Software Design Document, y en donde encontramos una estructura técnica que describe en detalle el diseño del software, en este caso nuestro bot. Bueno, para esto es una parte importante del ciclo de vida del desarrollo del bot, y se crea después de haber completado el análisis de requerimientos y antes de comenzar con la etapa de implementación. Dentro de este archivo lo que vamos a encontrar son diagramas de flujos, como el proceso de To-Be, el diagrama de artefactos y de bases de datos, pues que ya más adelante nombraremos y anunciaremos con detalle. En el caso del diagrama de artefactos, esta es una representación visual que muestra pues, los diferentes artefactos o elementos utilizados dentro del desarrollo del bot. Dentro de estos encontramos los datos de entrada y salida, los ambientes manejados, que son utilizados pues, para el diseño, la implementación, el caso de las pruebas, el del mantenimiento del software. Y pues estos cumplen un flujo del proceso como más técnico, de una manera más general, y pues satisfacen o emulan el comportamiento de los ejecutables dentro del proceso que se está realizando. El diagrama de paquetes versus paquetes. En este proceso, mediante este diagrama, lo que hacemos es jerarquizarlo. Se establecen variables y argumentos que entrarán dentro de un paquete a otro y que funcionan a manera de maestro-esclavo, donde cada uno de los esclavos contará con los paquetes de su maestro y con las variables de dicho maestro. Y así sucesivamente, pues a manera de cadena, donde cada número pues representa como un eslabón dentro de la cadena, y pues que nos permite tener un orden entre los módulos usados pues para el desarrollo. Encontramos el diagrama de bases de datos. Este se utiliza pues para modelar y diseñar la base de datos de un sistema o un desarrollo, y pues nos muestra una representación visual donde lógicamente se observa cómo funcionan los datos y las relaciones entre los aplicativos usados. Un ejemplo práctico es cómo buscamos obtener facturas de un correo y las vamos a utilizar mediante, bueno, toda esta información la vamos a utilizar mediante UiPath. Estas facturas las podemos obtener de, no sé, de correos como Outlook, Gmail, y pues se van a almacenar dentro de tablas. Esta información la almacenamos dentro de tablas, que pues puede hacerse un segundo registro en Excel de estos datos, y pues a su vez dichas facturas también se registran en SAP, ¿sí? Y bueno, cabe resaltar que pues para este tipo de desarrollos nosotros pues podemos trabajarlos en bases de datos relacionales como las de Oracle y las no relacionales como las de Mongo. Para ello, pues nosotros utilizamos el archivo, el SDD. Este va a estar compuesto por, este va a estar compuesto por una descripción del propósito del documento, de los objetivos que cumple el proyecto, del diagrama To-Be, donde vamos a tener como una breve descripción de cada actividad, conjunto con su nombre y conjunto con las excepciones si se presentan, ¿sí? Acá una excepción que nosotros vemos dentro del proceso ejemplo que estamos proponiendo
es que se tiene que consultar si un niño está o no está dentro de la lista de niños a los que se les van a dar los regalos o de niños buenos. Y pues también vamos a anexar capturas de pantalla si son requeridas o si son necesitadas. Dentro de dicho proceso, encontramos los diagramas de artefactos. Pues este diagrama, como lo anunciamos, iba a sintetizar como el funcionamiento del bot, ¿sí? Acá lo que tenemos es que encontramos correos en la bandeja de entrada del email de Santa Claus. Y pues mediante UiPath lo que vamos a hacer es extraerlos. Posteriormente lo que vamos a hacer es una consulta a las bases de datos, donde dentro de las bases de datos podemos contar con el comportamiento, el nombre, el correo, la calificación de cada uno de ellos, para así pues establecer y verificar si las calificaciones cumplen o no cumplen con lo requerido, y pues así enviar el correo que sintetizará pues si hubo un detalle o no. Nuevamente pues lo enviará pues por un log 365. El diagrama de paquetes, acá lo que buscamos es pues mostrar esa cadena, cómo funcionarán los paquetes. Vamos a encontrar 3 paquetes, 3 órdenes, acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde encontramos como los consecutivos y los describimos. En este caso, bueno, encontramos la descripción de cada uno de ellos. El caso de la maestra del correo de Santa, sí, el obtener correos de los niños, que es el segundo orden, y el tercer orden, que es el de enviar el correo de los niños, que ya cumple dentro de dicho orden, que cumple con el verificar el comportamiento, verificar las calificaciones y enviar y registrar los correos. Un diagrama de bases de datos, donde pues evidenciamos cómo funciona la información dentro del proceso. Vemos que tenemos las cartas o los correos registrados dentro del email. Y pues mediante UiPath lo que hacemos es consultar los registros de las bases de datos y a su vez llenarlos o insertarlos en llegado caso. Y pues también contamos ahí con la descripción de la tabla de la información, donde pues el tipo de tabla pues va a ser el de Oracle DB. La descripción pues son los datos de los niños y pues el nombre de dicha base de datos, lista niños. Un segundo variable, una segunda tabla de información pues va a ser la correspondiente a los emails, que para nuestro caso nosotros lo que hacemos es almacenarlos dentro de un data table de correos. Y pues esta es la información que cumple como tal el SDD. Vale. Ahora vamos con esta parte, que es la parte de las pruebas RPA, y pues hace parte de una etapa que nosotros manejamos. Entonces aquí nosotros lo denominamos artistas perfeccionando su obra, es en donde nosotros hacemos y aseguramos la calidad de los procesos que ejecutamos y también la mejora continua de dichos procesos. Este se divide en dos, las pruebas SIT y las pruebas UAT. Vamos a ver ahora la diferencia entre casos de prueba y escenarios de prueba. Es importante definir cada uno de los dos porque pues ellos se van a ver reflejados dentro de las pruebas. El escenario de prueba es una representación de uno o más flujos críticos de negocio. Estos escenarios de prueba pueden ser las historias de usuario. En este caso nosotros lo manejamos así. Cada historia de usuario es un escenario de prueba. Debe estar también hilado a cualquier funcionalidad de la aplicación y se debe probar, o sea, se debe poder probar ese escenario de prueba, esa historia de usuario. Y es la base para elaborar los sprints. De acuerdo a las historias de usuario, nosotros elaboramos los sprints y definimos el tiempo. Y la diferencia con el caso de prueba es que es una actividad de esa historia de usuario. Eso quiere decir que un caso de prueba corresponde a diferentes actividades del escenario de prueba. Es un conjunto de acciones ejecutadas para verificar una característica o funcionalidad particular de la aplicación. Vamos ahora a distinguir entre lo que son las pruebas SIT y las pruebas UAT. Las pruebas SIT son las System Integral Testings y estas son entre el QA y el desarrollador. Y las pruebas UAT son entre el QA, el desarrollador y el usuario final. Las pruebas unitarias
son parte del SIT y las pruebas unitarias es probar cada caso de prueba específicamente en su función. Las pruebas integrales son las pruebas de las historias de usuario. Cada una de las historias de usuario y historia de usuario por historia de usuario probarlas hacen parte de las pruebas SIT, y las pruebas de sistema, que son las pruebas de sistema, son el último iterador entre las pruebas SIT y son las pruebas de todo el sistema funcionando. Y ya para finalizar, son las pruebas de UAT, que son las de aceptación por parte del usuario. Entonces vamos a mostrar primero el documento. Vamos a mirar en el documento cómo nosotros encasillamos cada una de las pruebas. Entonces, nosotros aquí tenemos el escenario de prueba, que en este caso sería la historia de usuario 1, y para la historia de usuario 1 hay diferentes casos de prueba. En este caso, la historia de usuario 1 se llama obtención de correos nuevos, y cada uno, pues aquí está la descripción de la historia de usuario y la descripción de los casos de prueba. En este caso, el primer caso de prueba sería obtener credenciales del correo, el segundo, obtener los correos recientes de la bandeja de entrada, y el tercero, generar la tabla de datos a partir de correos recibidos. Aquí podemos colocar diferentes historias de usuario y diferentes casos de prueba de esa historia de usuario. Ya al momento de probar ese caso de prueba, lo que nosotros hacemos es definir el caso de prueba acá, obtener credenciales de correo, definimos quién fue el analista de negocio que pues hizo el caso de prueba, el desarrollador que desarrolló en este caso de prueba, y la fecha de su ejecución. El nombre de la prueba, en este caso lo pueden colocar de cualquier forma. Nosotros le colocamos caso de prueba 1, historia de usuario 1, y los pasos. El paso es obtener las credenciales directamente de Windows Credentials. Y pues aquí se coloca la iteración, si fue exitoso o no exitoso, dependiendo de la retroalimentación del usuario final. El usuario final es el que mira, en este caso, este documento, y se llena este documento con el usuario final para así, pues, certificar y garantizar una mejora continua en los procesos y la calidad de los mismos procesos. Entonces vamos a mostrar cómo nosotros hacemos las pruebas. En este caso, el software que nosotros manejamos es UiPath, el mismo en el que desarrollamos, y UiPath por dentro tiene un software que se llama UiPath Test Suite, que nos permite hacer las pruebas. Tiene tres etapas importantes: el given, el when y el then. En el given, nosotros lo que hacemos es inicializar cada una de las variables que vamos a utilizar. Como ahí se está mostrando, se muestra la variable, en este caso credenciales Polo Norte, y esta variable va a estar alojada en un Windows Credentials, o las credenciales de Windows, que aquí es donde nosotros guardamos las credenciales. Lo que nosotros vamos a obtener en este caso es el nombre de la credencial. Después lo que hacemos es ir al when, que es en este caso el flujo, y en el flujo nosotros utilizamos una actividad que se llama Get Secure Credentials, en la que ingresamos las variables de entrada y de salida, como se va a mostrar ahí, los argumentos de entrada y de salida del proceso. En este caso sería la salida, la contraseña del usuario. Y como nosotros verificamos que este proceso sí esté de acuerdo con la calidad y aseguramos la calidad, ahí estamos de nuevo mostrando las variables de entrada. Nosotros lo hacemos a partir del DEN, y hay unas actividades que es verificar expresión con operador. Existen diferentes tipos de actividades que nos permiten hacerlo. Aquí lo que hacemos es verificar que el nombre sí acorde con el nombre de correo para obtener las credenciales, y siempre aparece en verde en la salida cuando fue exitoso. En este caso vamos a hacer un caso exitoso y un caso no exitoso, cambiándole simplemente el nombre. Ya mientras ustedes miran el ejemplo, también en la parte del when, ustedes pueden colocar diferentes casos de prueba. Entonces, ahí pueden colocar diferentes casos de prueba para probar una historia de usuario, o pueden colocar diferentes historias de usuario. Como pueden ver ahí, en la salida, se sale que pues Polo Norte no es igual al correo que nosotros ingresamos, y así nosotros podemos asegurar la calidad. Como les digo, se pueden probar historias de usuario, se puede probar el sistema entero en cada uno de los escenarios de prueba, y esto se deja registrado en este apartado. Se deja registrado la evidencia del video que nosotros acabamos de hacer. Listo, llegamos a la última fase de nuestro proceso de RPA, que es capacitación funcional y técnica, y ya lo denominamos llegando a un acuerdo. Bueno, no mentiras, la etapa se llama despliegue y contiene la capacitación funcional y técnica. Aquí lo ideal es que, pues ya, como les decía, en la configuración inicial salió un documento con todas las especificaciones del proceso. Aquí la idea es validar con ese documento
pues, cómo quedó el proceso final, que quede acorde a lo que se planteó desde el inicio y se puede hacer unos documentos de capacitación funcional y técnica de acuerdo a lo que lo requiera el cliente. En esos documentos nosotros los manejamos como PowerPoint, donde presentamos todo el proceso. Entonces, voy a presentar primero el de capacitación técnica. Entonces, aquí pues vamos a tener el nombre del proceso, que es el manual de capacitación técnica, los objetivos del manual y como tal del proceso. Vamos a tener el paso a paso detallado, es decir, cuál es el roadmap del proceso detalladamente, teniendo pues capturas de pantalla, especificando dónde va a entrar el robot a hacer cada cosa. Y aquí vamos a pues, tener todo el paso a paso del robot. Vamos a tener, como es el de capacitación técnica, vamos a tener los insumos y requerimientos técnicos que se necesitan que se necesitaron para el desarrollo del bot. En este caso, pues los servidores, bases de datos, las versiones de las aplicaciones, tanto las aplicaciones de desarrollo, es decir, UiPath, como las aplicaciones que se utilizaron, es decir, el correo, las bases de datos, todas las versiones. Entonces aquí quedan los insumos, digamos, UiPath versión 2023.1.4 y el navegador o el Oracle y el Auro. Y pues pasamos a una parte de recursos, que aquí vamos a tener unos supuestos sobre los insumos. Entonces ya tenemos los insumos, entonces vamos a suponer que la máquina virtual donde ya de producción va a tener instalados esos insumos por parte del cliente o si no, pues que se van a hacer esas instalaciones por parte del equipo. También se especifican los logs de auditoría y control, lo que mencionábamos, entonces se especifica dónde los van a encontrar, como lo mencionaba antes, en nuestro caso de UiPath, pues se van a encontrar dentro del orquestador, entonces también se va a hacer un paso a paso de dónde pueden ir a consultar estos logs y validar la correcta ejecución del proceso. Pues se van a especificar las reglas del negocio, pues, los requerimientos que se deben tener en cuenta, como credenciales, accesos, flujos, excepciones, van a quedar aquí registradas. Como es también como capacitación técnica, va a tener la instalación del bot, o sea, cómo se hace el despliegue y la publicación del bot. Y en caso de que la ejecución vaya a ser manual, pues se va a especificar aquí cómo puede iniciar la ejecución del bot, pues también con las diferentes capturas de pantalla y especificando dónde se puede hacer esta ejecución. Y una parte final que es el control de cambios, donde se va a tener la metodología de control de cambios y un usuario o un contacto para que el cliente pueda solicitar este control de cambios. También se va a especificar hasta dónde el proceso va a tener mantenimiento, o sea, el tiempo y qué cubre ese mantenimiento, es decir, qué está dentro del alcance de lo que se desarrolló y qué no está dentro de este alcance y va a ser un control de cambios que va a requerir una nueva estimación y básicamente un nuevo proceso de RPA. Eso en cuanto a la capacitación técnica. En cuanto a la capacitación funcional, se va a tener prácticamente los mismos pasos, con la diferencia de que, bueno, aquí vamos a tener los objetivos, como es funcional, se va a especificar el equipo de trabajo con los roles que desempeñó ese equipo. Digamos, si en este caso yo fui la Business Analyst, pues voy a aparecer como Business Analyst, el RPA Developer, el RPA QA. Entonces van a aparecer aquí todo el equipo de trabajo, lo mismo, el paso a paso detallado, las reglas de negocio, el control de cambios. Es un poco más sencillo porque ya es solo para el tema funcional de que sepan cómo quedó, quién desarrolló el proceso, cómo quedó, pues paso a paso, cuáles fueron las excepciones y si requieren algún control de cambios o mantenimiento. Hasta aquí va nuestro proceso como tal de RPA. Ya con eso se entregaría y se llegaría al acuerdo de una entrega exitosa con el cliente. Y ya terminaría nuestra metodología RPA. Entonces, gracias a todos por su asistencia y pues estamos atentos si tienen alguna pregunta sobre nuestro proceso. Vale, muchachos, muchas gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Vale, entonces, bueno, muchas gracias al equipo de RPA, estuvo muy interesante, gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros y bueno, pues nos vemos la próxima semana en la próxima sesión del Centro de Excelencia. Que estén muy bien todos.
Muchas Vale. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Hola,